les voy a hablar un tema algo bastante controversial y creo que muy pocos nos llegamos a preocupar de estos temas, pero si hay algo cierto es de que nosotros no podemos controlar muchas cosas que no están en nuestras manos controlar, ¿cierto? Por ahí, no recuerdo la fecha exacta, pero una región completa de Amazon tuvo problemas, Amazon Web Services, y tal vez no era tan popular como era ahora y tal vez las caídas en la nube no son tan populares como antes, ¿verdad? Pero pasó esto. Y muy pocos sistemas lograron salir adelante. Otros sistemas pues simplemente no estaban funcionando porque la nube donde están hosteados sus servidores no estaba funcionando. Nosotros no tenemos completo control sobre todas esas cosas. Entonces nuestra estrategia debería ser esperar por lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Y como les decía, muy pocas empresas lograron esto, y una de las empresas que logró sobresalir y que los usuarios no notaron esto fue Netflix. Y ustedes se van a preguntar, pero Netflix, o sea, realmente cuando Netflix se cae, pues creo que hasta debería ser productivo para nosotros, ¿cierto? Ir a hacer otra cosa, dejar la televisión, pero no, usualmente lo que pasa es de que vamos a Twitter o Facebook y ponemos Netflix se cayó. La persona que habla sobre esto, sobre estas prácticas de Netflix, que he visto que habla, se pone a bromear y dice, bueno, en lugar de mostrar de que Netflix está caído, muestran mensajes chistosos como, bueno, ya es hora de salir a jugar al jardín o al parque, Netflix está caído, tenemos que prepararlo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el secreto de compañías como estas? Y créanme que este concepto que vamos a ver hoy, Netflix fue de los pioneros. Ellos tenían bajo su arsenario un ejército de simios. Vemos aquí esta imagen tan chistosa y tan emblemática. Cada uno de estos simios lo que hacen es, no sé si ustedes estarán familiarizados o habrán escuchado el término, pero estos monos se le meten al sistema y lo botan, y la idea es de que el sistema no se caiga. No sé si ustedes han visto cuando los videos de los robots, de los que están probando, que los empujan, los botan, con el único propósito de demostrar de que se está levantando. Bien, pues esto es lo que hace Netflix y estas compañías, asegurarse de botar las cosas a propósito para ver cómo reacciona nuestro sistema. Y esto se le llama como Chaos Engineering o ingeniería del caos, y prácticamente se trata de rompiendo las cosas a propósito. ¿A quién no nos va a gustar hacer esto, verdad? Apachamos un botón, se van todos los servidores abajo y nos vamos para la casa. Usualmente eso tal vez lo haría una persona que está no muy contenta con su trabajo y se quiere ir a su casa o quiere ser despedido a propósito también, ¿verdad? Pero, ¿qué tal de aquellas compañías que están haciendo esto a propósito? No se imaginan la enseñanza que esto trae. Bueno, ¿alguien se recuerda de esto cuando vimos en el colegio? Y yo no sé si en las universidades lo siguen enseñando, pero el método científico. Prácticamente lo que estamos haciendo es aplicar el método científico a nuestros sistemas para ver qué tan resilientes o qué tan confiables son. Y bueno, pues el método científico se basa en observar, cuestionar, crear una hipótesis, experimentar, analizar y luego concluir. Y esto lo repetimos una y otra vez. ¿Qué es entonces la ingeniería del caos? La ingeniería del caos es la disciplina de experimentar en un sistema distribuido para construir confianza en la capacidad del sistema de resistir condiciones turbulentas y, ojo en esto último, ¿verdad?, en producción. Ya vamos a ir hablando un poco más de esto, pero esto, si no se hace en producción, realmente no tendría chiste, ¿verdad? Bueno, ¿alguien ha visto esa película? ¿Alguien sabe de qué se trata de esto? Pues bien, esto se trata, de la ingeniería del caos, se trata de tener a un Ralph ahí, que esté haciendo desastres en nuestro sistema, y nosotros ahí un Félix que lo estamos arreglando. El problema es de que nosotros, el estándar es de que esperamos a que esto pase, ya lo estamos haciendo, pero nosotros no lo estamos controlando.
se nos cae el sistema, se nos caen los servidores en la nube o en donde estemos, on-premises, donde sea, y nosotros no tenemos control. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a decir, bueno, esto va a pasar? Dejémonos allá de hacer el plan ese de, bueno, ¿cuál es el plan de riesgos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué vamos a hacer para que esto no pase? Olvídense, va a pasar. No hay forma de que eso no pueda pasar. Si se les ocurrió, va a pasar. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Nosotros podemos tomar una actitud proactiva y en lugar de huirle a los fallos o al riesgo, abrazarlo, ¿sí? Bueno, usualmente las propiedades del sistema, nosotros nos enfocamos mucho en el rendimiento o en el performance de nuestras aplicaciones. Tiene que correr rápido. La aplicación tiene que responder en menos de un segundo, tiene que responder en milisegundos. Nos preocupamos también de la disponibilidad. Tiene que estar todo el tiempo corriendo, sobre todo como estábamos viendo antes, si es un sistema que está en la web. Miren, yo creo que el sentimiento va a ser mutuo, pero no voy a mencionar nombres. Pasan las 10, 11 de la noche, porque como buenos desarrolladores creo que esa es nuestra hora más productiva, ¿verdad? Nos recordamos de hacer una transferencia en el banco y el mensaje es, no podemos hacer la transferencia en este momento. No tiene sentido si tenemos un sistema web que no nos permita hacer eso. ¿Por qué? Por algo está en línea, ¿no? Bueno, nos preocupamos también de que sea tolerante a fallos. Y por eso es de que muchas veces, yo me recuerdo que en la universidad veíamos, bueno, ahora vas a armar tu plan de desastres y una de las cosas que primero hacíamos era, bueno, voy a tener mi data center idéntico al mío en otra región por si algún desastre natural pasa. Eso funciona, pero es muy caro hacerlo. Incluso en la nube nosotros podríamos hacerlo, pero es bastante caro. Es prácticamente el doble de lo que nos costaría nuestra infraestructura, ¿cierto? Hay ciertas estrategias con las que nosotros podríamos trabajar, en donde por lo menos, y sobre todo gracias a las bondades que nos da la nube, nosotros podríamos tener todo apagado y encenderlo en algún momento de algún desastre. El pero es, ¿qué pasa si también la nube se cae y no podemos interactuar o levantarlo, ¿verdad? Son otros 20 quetzales. Pero usualmente son estas tres por las que nosotros nos preocupamos, ¿cierto? Pero nosotros no ponemos en el balance la velocidad de desarrollo. Y sobre todo si somos desarrolladores nos vamos a poner en actitud un poco arrogante, de decir, bueno, ¿qué querés? ¿Que entreguemos rápido o que entreguemos con calidad? ¿Qué pasa si yo les digo que podemos hacer ambos? ¿Sí? El problema es de que tenemos un pensamiento que todavía es muy en cascada o waterfall, en el que pensamos de que van a ser segmentos muy grandes. Entonces decimos, a la gran, voy a esperar 3 meses. Y pasé 3 meses desarrollando, 2 semanas haciendo el despliegue, para que luego vengas y me digas, tenemos que entregar esto rápido. Esto es muy común, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros podemos entregar en pequeños batches, en pequeños pasos, verdad? Para eso también existen otras técnicas, pero nosotros usualmente no tomamos en cuenta la velocidad de desarrollo. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta la velocidad de desarrollo, o cuando nosotros estimamos, es porque somos malísimos para estimar. Malísimos. A mí cuando me preguntan cuánto me voy a tardar, o usualmente cuando me preguntaban también, ¿verdad? ¿Cuándo me voy a tardar? Pues de cierta manera arrogante contestamos lo que se tenga que tardar, ¿cierto? Y en parte tenemos razón, pero ¿cuál es el mayor problema? Estamos desarrollando algo y de repente llega alguien atrás y nos dice, hey, mira, fíjate que tenemos que arreglar esto, pero estamos trabajando ahorita en esto. Sí, pero el sistema se cayó, necesitamos levantarlo ya, ¿sí? Estamos perdiendo dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos context switching y nos cambiamos y vamos a ver otra cosa. Entonces la velocidad del desarrollo se viene abajo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que esto realmente no nos llegue a afectar? Estar preparados antes. Bueno, uno de los prerequisitos para hacer todo esto que vamos a ver, de romper las cosas a propósito, es preguntarnos si nuestra aplicación es resiliente a los fallos comunes. Se fue el internet, no sé, es una aplicación sencilla, la base de datos no está, ¿qué hacemos? ¿Dependemos de un cache? ¿Dependemos de una base de datos local?
Son cosas comunes, ¿verdad? Es como cuando estamos probando algo y es inaceptable que alguien nos regrese algo porque salió un error de que no se pudo guardar algo. Es evidente que ni siquiera lo probamos, ¿sí? Entonces, si nuestra aplicación primero tiene que ser resistente a los fallos más comunes. ¿Existe monitoreo para conocer la salud? ¿Realmente estamos anuentes de cuál es el estado de nuestro sistema? ¿O será que estamos en el escenario en el que un compañero me dijo una vez, realmente no tenemos este sistema y a veces andamos peleando ahí con los desarrolladores, con los de sistemas y todo el mundo tratando de ver qué pasa? Solo sabemos de que algo está pasando. Y ya. Una anécdota ahorita que me recordé. Una de las, no sé si ustedes supieron, quizás por el contexto, pero hay una página, es más que en el contexto de Estados Unidos, ¿verdad? El Obamacare, había una página, healthcare.gov, en donde las personas iban a ir a buscar ahí su seguro de vida, en fin, ¿verdad? Iban ahí a obtener sus planes, pero estamos hablando de la magnitud de Estados Unidos. El sistema no aguantó. ¿Y cómo era que ellos se enteraban? Miraban CNN y decían que el sistema estaba abajo. ¿Será que estamos viendo nosotros noticiete o algo que nos dice de que está abajo nuestro sistema? ¿Estamos viendo Facebook? ¿O realmente tenemos algo nosotros implementado que nos dice, hey, tu sistema está abajo? ¿Sí? Eso es actuar proactivamente. Yo tenía un reto constante con mi jefe porque me decía, si yo encuentro que el sistema falló antes de que vos te enteres, hay que pagar una multa, por ejemplo, ¿verdad? Y eso desde cierto punto nos retaba. Y yo me enteraba antes. ¿Y cómo me enteraba antes? Pues teniendo cosas de monitoreo, ¿verdad? Agentes, hay incluso herramientas gratis que nos pueden ayudar para tener esto en práctica. Pero bueno, los principios del caos. Es una disciplina experimental. Ya que sabemos de qué se trata la ingeniería del caos, hay ciertos principios que nos van a ayudar a que esto lo podamos llevar a cabo. Veamos algunos. Creo que si ya vimos el método científico, ya va haciendo como que un poquito más de sentido por dónde vamos a ir. Pero veamos algunas sugerencias de lo que podemos hacer. El rendimiento de los sistemas complejos normalmente se optimiza al borde del caos, justo antes de que el comportamiento del sistema se vuelva turbulento e irreconocible. ¿Cuántos aquí hacen por lo menos load testing o pruebas de carga en nuestros sistemas o estresan el sistema? Es un poquito raro usar esa palabra, créanme, a veces algunos de los exámenes de reclutamiento ve respuestas bastante chistosas, pero ¿alguien ha estresado el sistema intencionalmente acá? Usualmente, muy bien, usualmente ese es el punto en el que nosotros vemos qué es lo que está pasando. Nosotros lo utilizamos para ver hasta dónde es más que lo más que aguanta, ¿verdad? Y eso lo hemos visto también en otras industrias, en las industrias de los carros. Prueban el carro antes, para fortuna nuestra, chocarlo lo más rápido posible para ver qué tanto va a aguantar el golpe cuando alguna persona va adentro. Quizás no es que no vaya a pasar tan frecuentemente eso, pero cuando pase es muy importante que esas pruebas se hayan realizado, ¿cierto? Imagínense si hablamos del software, ¿verdad? Entonces veamos el primer principio. Para empezar debemos construir una hipótesis. Y una hipótesis basada en la estabilidad de nuestro sistema. Si vamos a crear una hipótesis basada en la estabilidad de nuestro sistema, ¿cómo sabemos qué es un sistema estable para nosotros? Bueno, necesitamos métricas del negocio. ¿Estamos perdiendo clientes? ¿Se puede cumplir las funciones críticas? Puede ser que la página del contacto, no sé, o si utilizamos microservicios, por ejemplo, el microservicio que no es tan importante se cayó, pues ¿es realmente importante? ¿Existe una mala experiencia o hay mucho tiempo de espera? Son métricas que van más allá de si el CPU está arriba, de si la latencia está alta o si la memoria está arriba. Son métricas que realmente el negocio es el que ve.
quizás otro punto que podríamos agregar ahí, estamos apareciendo en las redes sociales, se están burlando de nosotros. Bueno, antes de empezar entonces, no se trata solo de CPU y memoria, como lo estábamos viendo, es necesario saber qué es estable. Nosotros no podemos saber cuando algo está mal si no sabemos cuando algo está bien, ¿cierto? ¿Contra qué lo vamos a comparar? Entonces, empecemos creando una hipótesis. Experimentos sobre elementos no críticos. Empezamos creando, diciendo, bueno, si tenemos tres layers, y bueno, dos layers, y la primera layer es el cache, y si el cache no está, se va a la base de datos, no porque no esté, sino que expiró. ¿Qué pasa si nosotros botamos el servidor de cache? ¿Cuál es el comportamiento de nuestro sistema? Empezamos con algo no muy crítico. En teoría, debería de seguir funcionando. Quizás nuestra base de datos se va a estresar o va a recibir más carga de la que nosotros esperábamos, pero podemos nosotros anticiparnos antes, hacerla más robusta, quitar el servidor de cache y ver qué pasa. Créanme que suena tan fácil y tan de sentido común, pero me he topado con sorpresas en las que botamos el cache y todo se viene abajo. Y no debería ser así. Ese realmente no es el propósito. No se debe afectar la estabilidad. Ojo, que no debemos de... Esto, porque si vamos con nuestro CTO o nuestro CEO y le decimos, mira, vamos a botar los servidores porque lo vi en una conferencia y toda la gente lo está haciendo, Netflix lo está haciendo y lo vamos a botar. Solo para ver qué pasa. ¿Me dejas? ¿Qué creen que les va a decir? No, ¿verdad? No se debe afectar la estabilidad. Y cuando tenemos eso en mente, tenemos de empezar a ser un poco más creativos, cómo inyectar el caos sin afectar la estabilidad. Spoilers, empieza el desarrollo, ¿verdad? Verificar que funcione el failover. Por ejemplo, si tenemos, no sé si ustedes escucharon, pero creo que ya fue el año pasado, hace casi 2 años, GitLab, el servicio con la competencia GitHub, se cayó. Y dijeron, bueno, todo está cool, vamos a restaurar nuestros backups. Cuando fueron a ver, los backups no existían. ¿Qué pasó? Dependieron mucho de un cron job o algo automatizado que estaba sacando backups, pero realmente nunca se preocuparon por ir a verificar de que realmente el backup estuviera pasando. Y un paso más adelante, que cuando restauraran el backup realmente estuviera funcionando. Entonces debemos de verificar que el failover funcione, ¿sí? Netflix lo que hace es, porque ellos no pueden, ellos se ríen, ¿verdad? Tristemente no pueden ir a Amazon y botar una región a propósito. Ellos lo simulan y dicen, bueno, vamos a tirar el tráfico de esta región, la vamos a tirar a la otra región. Y hasta tienen un sistema bastante interesante que también está open source, que se llama Visceral. Entonces ellos tienen esa métrica. Recordémonos que estábamos hablando de que tenemos que saber cuál es el estado normal de nuestro sistema, ¿sí? Entonces ellos podían ver para dónde se estaba yendo y ellos podían encauzarlo, ¿verdad? Pero era a propósito. Canary releases. ¿Se recuerdan que lo que estábamos hablando era de hacer las cosas de a poquitos, ¿sí? ¿Cómo nos comemos un elefante? De a poquitos. Si nos llegáramos a comer hipotéticamente un elefante, nos llegáramos a comer el elefante de a poquitos, ¿sí? Y de esto se trata los canary releases. ¿Qué es un canary release? Todo empezó cuando los británicos, una minería británica, necesitaba entrar a las minas, pero es un poquito triste y algo dramática la historia, ¿verdad? Pero como no querían sacrificar humanos, porque en las minas a veces habían elementos tóxicos y si entraban se iban a morir, metían canarios. Y si el canario regresaba volando, ellos podían entrar. Si el canario no regresaba, pues seguían a la otra mina, ¿verdad? O si el canario regresaba lastimado, igual se iban a la otra mina. O tal vez metían algo para quitar el virus o el elemento que estaba no permitiendo que los humanos pasaran. ¿Qué tiene que ver esto con el software? Imagínense entonces que nosotros llegamos a tener una estrategia en la que nosotros vamos a publicar nuestros nuevos cambios o a desplegar nuestros nuevos cambios y solamente el 5% de los usuarios va a verlo, ¿sí? Si las cosas salen mal, solamente el 5% de usuarios va a notar ese error. Cuando se estén quejando en internet y otra persona diga, pero a mí me carga, de plano es mi internet.
No fue mi culpa, ¿verdad? Entonces podemos regresarlo rápido y ya. En el caso positivo, más bien, si funciona, pues decimos, funcionó en el 5%. Lo tiramos a todos los demás. O podríamos ser un poquito más conservadores y decirlos, bueno, ahora el 25%, ahora el 50%, ahora el 100%. Pero la idea es de que vamos dando un paso a la vez y vamos viendo de que todo esté bien, ¿sí? Eso, si tenemos eso en nuestros sistemas implementados, créanme que experimentar va a ser fabuloso y va a ser muy fácil. 2. Variar eventos del mundo real. No se trata de hacer pruebas nada más, porque ustedes me van a decir, bueno, pero esto suena muy a que tiene que ser del departamento de QA. No. Tengo mis problemas ahí con tener un departamento de QA aparte, porque eso crea en nosotros los desarrolladores decir, hay que ellos lo prueben, ¿sí? Pero eso no debería ser así. Nosotros deberíamos de ser responsables de nuestro código y ver como normal que QA no encuentre nada. Porque nosotros proactivamente lo probamos, tenemos pruebas de unidad, tenemos pruebas de integración, porque nosotros mismos, mejor que nadie, sabemos cómo el sistema funciona. Entonces, esto de inyectar el caos no es pruebas. No son pruebas automatizadas, no está dentro de ese rango. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a simular eventos reales. No sé si alguien dentro de sus pruebas automatizadas ¿acaso incluye esto? Creo que no, ¿verdad? Eventos de hardware. Si estamos en nuestro data center físico, quitar el data center, quitar la conexión de internet, apagar los servidores, etc. Si estamos en la nube, apagar los servidores, quitar la conexión, etc. Se puede. Errores de comunicación, errores funcionales. Por ejemplo, ¿cómo se comporta nuestro sistema cuando empieza algo a fallar en el sistema y empiezan a haber excepciones? ¿Será que nuestro sistema muestra una pantalla donde dice dónde está la conexión a la base de datos? ¿O muestra algo por default? Fallo de servicios dependientes. Sobre todo si estamos hablando de sistemas distribuidos y sobre todo si estamos hablando de microservicios, un microservicio va a fallar. Eso es fijo. Y errores de comunicación de red van a haber siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que desarrolló Netflix? Netflix desarrolló un framework. Bueno, sí, es una librería open source que se llama Hystrix. Es para Java y lo que hace es ustedes lo implementan y prácticamente van implementando, bueno, si esto falla, ¿qué tienen que hacer? Si esto falla, ¿qué tienen que hacer? Simple, suena simple, pero créanme, el detalle está en eso, ¿verdad? Incremento de latencia. Lo que hace incluso Netflix es crear clientes ficticios que aumentan la latencia y para ver cómo se comportan ciertos sistemas. En fin, podemos hacer muchas cosas más. Pero lo importante es que nosotros debemos ser intencionales, ¿sí? Porque nosotros estamos aplicando un método científico y si ya tenemos una hipótesis, al aplicar un evento real o al experimentar, estamos esperando que algo pase. O sea, fuimos intencionales al botar el servidor. No se cayó de la nada, ¿sí? Necesitamos anticiparnos porque, como les decía al principio, los problemas siempre van a pasar. Siempre. 3. Correr experimentos. Y sí, correr experimentos ¿en dónde? En producción. Eso estábamos hablando, ¿verdad? Sí, en producción, estoy hablando en serio, en producción. ¿Qué significa? No significa que vamos a dejar de probar y vamos a decir, bueno, en producción probamos. No, vamos a seguir probando mucho antes y vamos a seguir pasando tipos de pruebas antes de llegar a un ambiente productivo. CI/CD en práctica, integración continua y entrega continua, o lo que comúnmente se conoce como DevOps, en fin, en práctica. ¿Por qué? Porque vamos a tener despliegues frecuentes. Si ustedes leen el DevOps de Jim Kim, que es de las 3 leyes o las 3 formas de hacer DevOps, que lo que dice es un flujo constante de feedback, que primero es de la izquierda a derecha, llegar rápido, y que sería de desarrollo a operaciones, entregar un producto rápido, y que operaciones pueda dar un feedback
igual o más rápido al equipo de desarrolladores de qué está pasando. Al tener este ir y venir, lo que permite es que pueda hacer un procedimiento iterativo y nos permite experimentar. Revertir cambios fácil y rápido. Yo sé que vamos a estar hablando y que todo esto suena muy bonito y que probablemente algunos lo van a hacer, pero esto tiene que tener una forma de apagarse inmediatamente. Recuérdense que estamos hablando de que no vamos a afectar la estabilidad del sistema. Entonces, si algo empieza a pasar porque nosotros estamos activamente viendo qué es lo que está pasando con métricas, eso se revierte inmediatamente, sin excusas, ¿sí? Nada de que, pues es que ya estaba acá al punto de estresarlo y solo déjame. No, se revierte y tiene que poderse revertir fácil y rápido. Para todo eso realmente necesitamos automatización. Netflix, ¿qué es lo que hace? Netflix tiene una práctica que ellos le llaman Game Days. Y lo que hace es que dicen, miren qué chilero, ¿verdad? Dicen, reservan un día para toda la compañía y todos en la empresa, porque, bueno, los técnicos, ¿verdad? Reservan ese día, hacen grupos o es individual y lo que hacen es crear nuevas funcionalidades de Netflix o incluso arreglan cosas que siempre han querido arreglar o incluso crean experimentos como el que estábamos hablando del caos, ¿verdad? Pero ellos dedican un día para que la gente haga nada más que otra cosa en la que está aburrida haciendo todos los días y pueda ser un poquito más innovador o pueda ser un poco más creativo, pero el espacio está, ¿sí? No necesitamos de esperar a que nuestra compañía nos diga, pero sí podríamos reservar algún tiempo para experimentar ciertas cosas. ¿Qué significa entonces? ¿Que vamos a probar en producción? Si no vamos a tener un ambiente de producción en donde seamos sinceros, seamos lo suficientemente valientes, por no decir otra palabra. Aprobar en producción esto, tengamos un ambiente como producción. Si estamos hablando de la nube, si estamos hablando de infraestructura como código, esto hace mucho sentido. Y no estamos hablando necesariamente de tener, si en producción tenemos, no sé, 100 servidores, porque somos un sistema grande, para otro sistema como producción no necesitamos realmente tener 100 servidores. Con 3 o 5 podríamos experimentar esto, pero se puede y debemos de empezar con algo. Poco a poco, conforme vayamos agarrando confianza de este proceso, esto ya va a ser algo normal y ya podríamos correrlo en producción, ¿cierto? Ojo, yo no dije que al día de mañana ustedes van a llegar con su jefe y le van a decir, bueno, corramos esto en producción porque ayer lo escuché y Netflix y otras empresas lo hacen, ¿sí? Esto tiene que ser controlado. ¿Por qué? Lo estábamos viendo antes. La idea es aumentar la resiliencia en producción. Si nosotros probamos esto en desarrollo, lo único que vamos a hacer es aumentar la resiliencia en desarrollo, ¿sí? No hay nada como el ambiente de producción. Nada puede vencer al ambiente de producción. Nosotros podemos tratar de simular producción, pero de repente, de la nada, nuestro sistema es un boom, se vuelve viral. Marketing lanzó una campaña sin avisarnos y eso se fue para arriba y eso no lo habíamos predecido, ¿sí? Como lo que le pasó a Pokémon Go. Pokémon Go llegó a ser viral y llegó a ser tan utilizado que empezaron a tener problemas. Pero ojo, ellos no tuvieron problemas tanto tiempo porque pues ya habían aprendido los errores de otras personas. Un ejemplo es Twitter, ¿verdad? A los que usábamos Twitter antes era muy común ver esa ballenita que no estaba funcionando. ¿Y por qué era que no estaba funcionando? Porque el sistema estaba caído. ¿Por qué también? No tenemos el control de sistemas externos. Un ejemplo, la nube, ¿verdad? Pero no tenemos también control de sistemas externos. Por ejemplo, no sé, si estamos, es un sistema de e-commerce, nosotros no tenemos control, por ejemplo, de si PayPal o el banco con el que estamos trabajando nosotros está abajo o está arriba. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que le vamos a decir al cliente, no, se cayó, no puedes comprar nada? ¿Estamos dispuestos a perder esa venta? ¿O qué tal si nosotros mejor decimos, trabajamos un sistema de colas y decimos,
Bueno, no se pudo cobrar, pero ya lo tenemos ahí, no te preocupes, vamos a cobrar cuando el sistema regrese y te avisamos, o incluso eso va a generar una llamada al departamento de call center y te van a llamar para cobrarte. Pero la idea es no perder eso, ¿sí? Y si no lo experimentamos, entonces ¿cómo? El ambiente siempre está cambiando. ¿Vamos a ser rígidos o vamos a ser ágiles? ¿Sí? Rígidos o ágiles. Validación externa no basada en muestras. Lo que estábamos hablando, un ambiente como producción es una muestra realmente. Podemos llegar a simular, hay herramientas para simular el tráfico de producción, pero hasta cierto punto eso siempre van a ser muestras. Cuarto, ya voy casi terminando. Automatizar experimentos y correrlos continuamente. No podemos decir de que nuestro sistema está resiliente o incluso nuestro sistema, el rendimiento, el performance de nuestro sistema está bien si solamente lo corremos una vez. Yo me recuerdo que a mí a veces me preguntan, y mira, ¿y tu sistema alcanza esto? Sí, cuando lo lanzamos yo lo estresé, pero ¿y ayer? Pues yo supongo que sigue funcionando, ¿va? Pero le seguiste evolucionando, le seguiste agregando cosas, lo seguiste probando. No porque funcionó como estaba antes, ¿verdad? Eso ya es un smell, ya es un olor de que algo puede andar mal. Entonces, por eso tiene que ser continuamente. Y no podemos estar perdiendo el tiempo en hacer experimentos como estos, porque algo puede salir mal. Por eso debe ser automatizado. Entonces, debemos automatizar la ejecución y también la creación de estos experimentos. Esto nos garantiza repetitividad. Cada vez que se corre eso, es un evento determinístico y siempre va a pasar lo mismo, no va a pasar nada fuera de lo normal. Como humanos se nos olvida hacer cosas o hacemos algo de más, pero incluso la automatización también podemos dispararnos en el pie. Uno de los últimos, y esto es algo reciente, uno de los últimos fallos de Amazon fue en S3. Medio internet se fue abajo porque dependen de ese servicio de S3. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de los ingenieros estaba, no me recuerdo si estaba tratando de actualizar o incluso estaba tratando de hacer algo como esto, y en vez de poner, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, en vez de poner que iba a votar 10 servidores, votó 1000. Imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿eso de quién fue culpa? ¿Será que fue culpa de él? No. ¿Será que fue culpa de la infraestructura? No. Eso fue culpa de todos. Porque tuvo que haber habido algo, con un if que hubiera habido, mira, ¿estás seguro que querés dar de baja 1000 servidores y no 10? ¿Sí? Algo que aprenda, algo que sepa, algo que sea un poco más inteligente. Poco a poco, evolucionando la ejecución. Debemos de empezar simple. Imagínense, bueno, hoy vamos a votar este servidor, hoy vamos a quitar el servidor de Redis y esto va a funcionar. Pero a la próxima vamos a hacer un mix y vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que hicimos antes? Pues no importa, igual funcionó. No, ¿verdad? Tiene que haber esa constancia, y la única forma de que haya constancia es si lo tenemos en el código, si lo tenemos automatizado. Permite tener visibilidad de lo que se hará, porque entonces si alguien más quiere ir a ver qué fue lo que se está haciendo, qué fue lo que provocó que el caos se fuera más grande y provocara inestabilidad, si no tenemos esto scripteado, solo vamos a decir, de plano aquel votó 1000 servidores y no votó 10, ¿sí? Y quizás fue otra cosa. Pero esto nos permite tener visibilidad. Esto permite tener también que la persona que lo hizo se puede ir de vacaciones, ¿sí? Facilita detener los experimentos, porque sabemos qué fue lo que pasó, sabemos a dónde puede ir, no solamente la persona que hizo el experimento, sino que otros elementos del equipo también pueden ir a detener el experimento. ¿Pero por qué? Porque tienen la visibilidad y porque está codificado. Y quinto, por último, minimizar el radio de explosión. Como decíamos antes, la idea no es afectar a todos. Entonces la idea es empezar de poco a poco, ya les di una técnica por lo menos ahí, de empezar con despliegues usando canary releases, o también podríamos utilizar feature flags, en fin, hay un montón de cosas y técnicas que podríamos utilizar para minimizar el radio de la explosión del caos que estamos provocando
intencionalmente. Ok, entonces es caos, pero controlado. Afectar solamente una parte de los usuarios. Capacidad de poder detener los experimentos, y para esto tiene que estar automatizado. Perdón que lo repita, pero si no está eso, de verdad, mejor no hagamos el intento. Permanecer entre los límites permitidos de fallo. Hay Google, el gran maestro, la primera página que todos visitamos. ¿Cuántas veces creen que se ha caído? Podríamos decir que no se ha caído ninguna vez. O cuando alguien ve que se cae, hasta le toma screenshot y lo publica en las redes sociales. Miren, a mí me pasó. Y hacen un gran evento, porque eso es tan inusual, pero pasa. Ni siquiera Google está entre la dicha de tener 100% de disponibilidad. Pero ellos experimentan, incluso Netflix también, ¿verdad? Experimentan, pero siempre de los límites permitidos. Algo que muchos no dicen cuando está hablando de todo esto del caos y habla sobre todo de Netflix, y no muchas cosas hacen sentido a veces, pero dicen, pero ¿qué pasa si Netflix se cae? Personas enojadas, personas malhumoradas, pero ¿qué pasa si el banco se cae? El riesgo es de que podamos perder nuestro dinero, ¿sí? Como profesionales tenemos gran poder en nuestras manos y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque los sistemas tal vez no están siendo utilizados, o no hemos llegado a tener el alcance todavía todos de que realmente tenga un impacto en la vida de un humano. Pero imagínense que por darnos el lujo de no probar algo, una máquina o algo que hicimos automatizado, en lugar de hacer en lugar de coser algo en algún humano, lo cose del otro lado y lo provoca que se muera. Sé que es algo tan drástico, pero si nosotros llegamos a pensar de esa forma, créanme que vamos a ser un poco más profesionales y un poco más maduros al momento de reaccionar y de dar algunas respuestas. Pero es que así son las cosas. Todo falla. Así es IT. Siempre vamos a estar arreglando las cosas, si no, ¿qué vamos a trabajar? ¿Sí? O también dicen, pues por eso tenemos trabajo, ¿no? Bueno. Experimentos se corren en horario de trabajo. Esto es muy interesante porque estas compañías y las que están implementando todo esto de DevOps y todo esto, realmente estaban cansados de tener que hacer despliegues en la madrugada o fines de semana, ¿sí? Nosotros también somos humanos, tenemos familia. A pesar de que a veces parezcamos que somos unos geeks y que vamos a estar encerrados en el sótano solo programando, también tenemos vida, y es bueno tener vida afuera de todo esto. Entonces es bueno que nosotros experimentemos en un horario de trabajo, porque es cuando toda la gente está, es cuando toda la gente puede ser contactada fácilmente, y no llamarlo a las 3 de la mañana y que conteste la quinta vez, y que cuando conteste puede ser que esté con unas cervezas encima, o puede ser que ni siquiera se acuerde de lo que hizo, ¿sí? Yo he escuchado historias en las que dicen que alguien incluso borró una base de datos porque fue que lo llamaron a la madrugada. Se despertó, fue a hacer algo, contestó un correo y se regresó a su cama. Y al siguiente día solo se recuerda de haber hecho eso y recibió unos correos de que el sistema estaba abajo. Lo que él no tomó en cuenta es de que su esposa después le dijo, pero te volviste a levantar y te tardaste media hora más. En esa media hora más y que se volvió a levantar, botó todo, ¿sí? Y según él después eso lo soñó, ¿verdad? Pero imagínense. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ya que ya vimos cuáles son los 5 principios básicos de la ingeniería del caos y que vamos a inyectar caos, ¿cómo deberíamos de empezar? Vamos a empezar entonces aplicando el método científico, ¿verdad? Vamos a escoger una hipótesis, vamos a decir, mi hipótesis va a ser, y vamos a ser bastante positivos, es de que mi sistema ni siquiera va a notar cuando yo bote la base de datos. Ni siquiera se va a dar cuenta que yo quité el servidor de cache. Esa va a ser nuestra hipótesis. Vamos a escoger el alcance del experimento y vamos a decir, vamos a botarlo solo en este servidor, o vamos a aplicarlo solo a este microservicio o a este pequeño servicio, ¿verdad? Porque el microservicio a veces está hasta ya muy prostituido esto, ¿verdad?
Identificar las métricas a observar. No podemos hacer ningún experimento si no estamos observando, si no tenemos una forma de ver de que algo está bien o algo está mal. ¿Sí? Necesitamos conocerlo. Necesitamos notificar a la organización. Una de las formas de empezar es decir, hey, lo vamos a hacer todos, este día, a esta hora, lo vamos a hacer. Incluso si Netflix fue como empezó a implementar su primer monito, ¿verdad? El monito del caos, que lo que hacía era botar instancias de S2. Y dijeron, hey, esta fecha va a pasar, todos estén atentos, por favor, el negocio, todos sus ojos puestos en que si algo puede fallar, obviamente lo probaron antes, ¿verdad? Si algo puede pasar, por favor nos avisan. Entonces pasó, corren el experimento, ejecutan los scripts que ya habían programado, luego analizamos los resultados. Podría ser que los resultados, pues, efectivamente no se dio cuenta el sistema de que se cayó algo, o por el contrario, podría ser el resultado de que empezamos a perder ventas, se empezó a caer el sitio y el experimento se detiene inmediatamente, ¿cierto? Entonces, eso volvemos a iterar y volvemos a hacer lo mismo y poco a poco vamos incrementando el alcance. Esta vez votamos un servidor, a la próxima votamos 10. ¿Qué pasa? ¿Sí? Recuérdense que ¿dónde es donde vamos a encontrar los problemas? Al límite, al borde del caos. ¿Sí? Eso fue lo que vimos hace un ratito. Y por último vamos a estar automatizando. Y creen que solo Netflix lo hizo. Los invito a que investiguen un poco. Esto quizás es algo nuevo para muchos de ustedes, pero no es algo nuevo. Hasta ya hay conferencias, hay libros, que por cierto es gratis, ahorita les voy a bajar la referencia. Pero Azure, por ejemplo, lo practica. Ellos dicen públicamente que uno de los servicios de Azure Search utilizan ingeniería del caos o chaos engineering. Facebook también, ¿sí? Facebook incluso botó un data center entero para probar la eficiencia o la resiliencia de su sistema, ¿sí? Entonces, si ellos lo pueden hacer, yo sé que nosotros no estamos a la escala de ellos y quizás nunca lo estaremos en algún sistema acá, o afortunadamente tal vez lo estemos, pero si lo estamos, creo que esto ya lo estamos hablando de más. Pero no es necesario ser Facebook o ser Netflix o ser Microsoft o ser Amazon para que nosotros podamos implementar esto. Obviamente lo vamos a implementar a menor escala, pero se puede. Este es el libro que yo les mencionaba. No sé si alguien ha escuchado de O'Reilly, pero son esos libritos en donde la portada es un animal bien extravagante en todos los libros. Pues esto lo pueden buscar, se llama Chaos Engineering, buscan O'Reilly y es gratis, es totalmente gratis. Yo creo que eso se lo comen como en 3 días, porque son como 80 hojas, 80 páginas. Y la letra sí es bastante grande. Entonces, esto lo escribió gente que trabajó en Netflix, gente que trabajó en Amazon. Incluso hay una persona que no es de los que escribió este libro, pero hay una persona que trabajó en Netflix, que trabajó en Amazon, que incluso hizo su startup que se llama Gremlin, en la que él ofrece caos como servicio. Interesante, ¿verdad? Pero realmente lo que está ofreciendo es que estas prácticas las hagan las empresas. Y más que todas estas prácticas, y para cerrar, más que todo esto, más que suene muy loco, pero realmente tiene un impacto en la cultura, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos desarrollando y digamos, bueno, voy a empezar a utilizar Redis, o voy a empezar a utilizar MySQL, o SQL Server, lo que sea? ¿Cuántas veces nos hemos sinceramente preguntado, esto se va a caer? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si nos lo hemos preguntado, muy bien. Vamos, ya, créanme, ya están practicando todo esto y sin siquiera haberlo sabido, ¿verdad? No es nada más de botar las cosas en producción, sino que realmente el objetivo es cambiar nuestra perspectiva y cambiar nuestra mentalidad para que nosotros nos preocupemos de las cosas antes, ¿sí? Antes de que pasen. Así como lo hacemos con las pruebas de que, no sé, alguien va a encontrar un error, preocupémonos qué va a pasar si esto se va a caer. Si no sabemos la respuesta, preguntemos al negocio. Hey, mira,
Si esto se cae, ¿qué querés que mostremos? Por ejemplo, en GitHub, ¿verdad? Ustedes van, no creo que no sale esa página, pero ustedes van y salen 404 y sale un gatito tipo Jedi y dice, ustedes no están aquí, ustedes no querían venir aquí. Quizás eso fue lo que pidieron que hubiera un poquito de humor, pero no está la página esa blanca en donde están todas las conexiones a las bases de datos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saberlo? Solamente si lo probamos antes. Entonces, aquí está mi nombre, mi página, mi blog. Me pueden seguir en Twitter, me pueden preguntar. Si alguien tiene alguna duda, pues mi nombre es Cristian Meléndez. Los espero en las comunidades de Amazon, de Azure. Estamos en Facebook también, en Meetup, y organizamos eventos constantemente. Si alguien quiere aprender cosas nuevas de la nube, de las tendencias que se están llevando en todo este aspecto, no porque no sean de operaciones o administradores de sistemas, no les va a interesar, créame, sí les va a interesar porque hay muchas cosas enfocadas ahora a los desarrolladores. Entonces, si alguien no tiene alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todo esto de Software Engineer se relaciona muy bien con lo que es la continuidad del negocio y poder hacer DRPs de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, de hecho es lo que vimos ahí, tenés que probar el failover, o sea, no es que te obligue, pero es una forma de practicarlo, y si ya lo practicas, puedes decir, pues de cierta forma yo también practico Chaos Engineering, porque lo estoy practicando. Miren, créanme que no, porque por el simple hecho de llamarnos una compañía ágil o una compañía que hace DevOps o lo que sea, solo por eso lo vamos a hacer. Realmente es de analizar cuál es el propósito, y aunque ni siquiera nos vayan a dejar hacerlo en producción, solamente el cambiar esa mentalidad en nuestro código va a hablar muy bien de nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Cuántos lo van a practicar mañana? Bueno, si no hay nada más, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco por el tiempo y espero que se hayan llevado algo. Gracias.